La amenaza de Trump de hacerse con Groenlandia ha desbordado el Foro Económico Mundial. Está obligando a todos los líderes a pronunciarse casi a contrarreloj. Y de hecho vemos como los líderes mundiales incluso se esfuerzan por tener una respuesta coordinada, al menos en el caso de Europa. Aunque estamos viendo voces bastante contundentes, como es el caso de Gavin Newsom, del gobernador demócrata de California, que quiere postularse para las presidenciales de 2028. Y también una voz contundente, la del canadiense Mark Carney, que se han movido en la línea, por ejemplo, del belga De Wever, que ha insistido en que Europa tiene que espabilar, que no puede seguir siendo sumisa, porque si no será devorada por Estados Unidos. Esta es la imagen central que tenemos en estos momentos, o la fotografía que nos está dejando este foro de Davos, y vamos a analizar algunas de las principales cuestiones con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. Muy bien. Bueno, y todo ello además en un día en el que se cumple ya el primer aniversario desde la toma de poder de Donald Trump, su regreso a la Casa Blanca, un año ya del segundo mandato, así que ya oficialmente a partir del día de hoy estamos en el año 2 de este segundo mandato. Pasando a Davos, Donald Trump todavía no ha llegado allí, pero sabemos que a partir de mañana va a ir con toda una comitiva estadounidense, todo un despliegue, veremos también porque va a ser muy interesante. Groenlandia consume el Foro Económico Mundial, vemos como no se habla de Ucrania, no se habla de paz, se está hablando más bien de contener una escalada. ¿Cómo definirías ahora mismo el entorno internacional que tenemos en Suiza? Pues principalmente lo describiría como sistemáticamente desestabilizador, porque estamos entrando en un momento en el que el foro económico de principal relevancia a nivel global está tratando sobre todo temas relacionados con la soberanía estatal y su desarrollo en pleno siglo XXI, más que propios temas económicos y comerciales en sí. Por lo tanto, nos recuerda un poquito a esa imagen de congresos estatales o digamos, representados por grandes estadistas en siglos anteriores, y estamos aconteciendo un hito histórico, básicamente la primera potencia del mundo reescribiendo nuevamente las reglas de un sistema internacional que ha ido evolucionando en 8 décadas prácticamente hasta hoy en día y que está viéndose cuestionado por todas partes. Desde luego, como bien dices, está reescribiendo Estados Unidos ahora mismo esas reglas del orden mundial. Donald Trump las está perfilando a su antojo. No sabemos si también esto es algo que forma parte del legado que él quiere dejar como presidente. ¿Qué te parece a nivel de desestabilización, ya que has utilizado ese término, el hecho de que Donald Trump haya expuesto de forma pública mensajes privados tanto del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, como del presidente francés Emmanuel Macron? Hay que distinguir entre uno y otro mensaje. Es verdad que el de Mark Rutte llama especialmente la atención, casi parecía una carta de amor, con eso de no puedo esperar para verte, tuyo, Marc. En fin, la despedida era un tanto curiosa y Emmanuel Macron ha defendido su posición diciendo que él, tanto en el ámbito público como privado, se comporta igual, es coherente y que no tiene nada que temer de que se haya hecho público este mensaje. ¿Pero crees que Donald Trump ha ido con una doble intencionalidad al hacer esto? Sí, totalmente. La primera derivada que se produce de este tipo de situaciones es que se erosiona la confianza diplomática, ¿no?, que se suele tener en este tipo de intercambios de comunicación. En segundo lugar, las dos figuras que elige para filtrar esos mensajes también revela qué tipo de narrativa quiere emitir o controlar Donald Trump. Tenemos al secretario general de la OTAN, que todo o es ampliamente conocido su afiliación a las políticas trumpistas en este sentido, y por otra parte a Macron, que está intentando actualmente hacerse con el liderazgo europeo frente a esta política reaccionaria de Donald Trump. Y un tercer elemento, Marta, que sí me gustaría destacar también, que este tipo de actuaciones responde básicamente a este estilo de diplomacia personalista que hemos estado viendo no solo en el primer mandato, sino también en este primer año del segundo mandato de Trump. Por tanto, Ujú. responde a diferentes objetivos que tiene Trump a nivel político y comunicativo. Las dos figuras que expone hacen ese contraste que da a entender también qué tipo de socios tiene bajo la manga y qué tipo de reacciones está buscando en su entorno más inmediato, sobre todo en el ámbito europeo, y que va a seguir haciendo uso de esa diplomacia personalista en todo lo que pueda y más.
dicho coloquialmente, podríamos decir que es una forma de demostrar que tiene a Mark Rutte comiendo de la palma de su mano y de intentar que Macron no se ponga muy gallito de cara a la respuesta europea frente a Estados Unidos. Claro, es que también lo vimos en las negociaciones cuando varios líderes europeos fueron a la Casa Blanca para comentar y analizar la guerra ucraniana. Vimos esa foto donde estaban todos los líderes europeos sentados enfrente de Trump, haciendo ese simbolismo como que estábamos arrodillados desde Europa frente a la posición estadounidense, y Trump juega con eso. Por lo tanto, no tengamos ningún tipo de duda que cada paso que se hace, aunque parezca de un hombre totalmente improvisado y sin ningún tipo de estrategia detrás, yo considero que sí la tiene, que está bastante bien respaldado por una teoría que digamos, él le saca bastante provecho, esa teoría del madman, del hombre loco, y que aplica en todo lo que puede, y lo estamos viendo con este tipo de acciones. Bueno, ya que decías lo de arrodillarse, Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, ha dicho que tendría que haberse traído sus rodilleras, porque vende rodilleras al foro de Davos. Es que vende rodilleras de verdad con la firma de Donald Trump en un color rojo. No tiene desperdicio, la verdad, por si alguien es curioso y quiere ir a la página web, se venden por $100. Y bueno, ha llamado patéticos a estos líderes que se pliegan ante Trump, ha hecho un llamamiento a la no sumisión de Europa y de otros líderes frente a estas políticas trumpistas. ¿Qué te parece qué opinión te merece la postura que está adoptando Gavin Newsom, que parece que está incluso también aprovechando, ¿no?, el escaparate que es el foro de Davos para mejorar su presencia dentro de un liderazgo demócrata que vemos que ha brillado por su ausencia? Si realmente quisiera postularse a las presidenciales de 2028, que ha dejado caer esa idea, parece que está realmente reuniendo méritos, ¿no?, para ser la cara más visible o para tener el peso suficiente como para efectivamente plantarle cara a un futuro líder republicano, porque recordemos que Donald Trump no podría volver a presentarse. ¿Qué opinión te merece? La verdad es que es bastante rompedora la posición que tiene el gobernador de California en este sentido. Irrumpir de ese tipo, con ese tipo de declaraciones en un foro tan importante como Davos, hay que leerlo en diferentes líneas. En primer lugar, sin ningún tipo de duda, de cara a las midterm, y como bien indicas, ese liderazgo que actualmente está bastante debilitado del Partido Demócrata necesita de una figura que intente jugar al mismo juego que está desarrollando Donald Trump, y así sus posibles predecesores, que pueden ser J.D. Vance o Marco Rubio en este sentido. Por lo tanto, la primera derivada de cara a las midterm es estratégicamente una plataforma, o está utilizando Davos como una plataforma estratégica de comunicación. En segundo lugar, también necesita en esta dinámica posicionarse al frente del Partido Demócrata y, digamos, ir dirimiendo ese tipo de política exterior que van a intentar querer también transmitir el Partido Demócrata ante un mundo que Trump, como estábamos hablando al principio del programa, está redibujando, y que aquí entra en juego la continuidad de todas las políticas que está haciendo Donald Trump en términos de política internacional, por lo que el Partido Demócrata también tiene que ir posicionándose en las diferentes cuestiones o toma de decisiones que se vayan desarrollando. Y una tercera derivada o punto es que Gary Newsom tiene bastante peso mediático y está intentando también adquirir mucho más, y no solamente a nivel europeo para que se le conozca y se conozca también sus postulados, sino también de cara a ese votante interno que va a ser crucial para las elecciones del midterm de este año y posteriormente para la carrera presidencial de 2028. Desde luego, no olvidemos esas elecciones de medio mandato que serán, bueno, conoceremos el resultado en noviembre. La campaña está al caer. Sabemos que ya arrancan los motores para una campaña algo más feroz, tanto por parte del Partido Republicano como por parte del Partido Demócrata. Muy en línea con Newsom hemos visto también al canadiense Mark Carney. Podríamos decir que han sido dos perfiles que han mantenido un tono bastante similar, diplomático, de aliado y socio confiable, aunque Gavin Newsom evidentemente ahora mismo no tenga la categoría de Mark Carney como líder al frente de un país, pero sí me ha dado la sensación de que tienen unos perfiles bastante similares, o al menos están intentando trasladar esa imagen en esta esfera internacional, en este escaparate que es el Foro Económico de Davos. La pregunta es, en Europa, ¿quién está asumiendo también este mismo rol? Hemos escuchado al belga
huelga de Weber, afirmar que Europa no puede seguir con esta sumisión si no quiere ser devorada por Estados Unidos, pero dentro de este intento también de Macron por postularse con esa voz única europea, tenemos muchas dudas, ¿no? Porque no vemos, por desgracia, esa cohesión necesaria para poder hacer frente o para poder actuar al unísono. Y totalmente de acuerdo, Marta, y además es una de las consecuencias de la política exterior de Donald Trump. Ha intentado y está logrando, desde mi punto de vista, profundizar en esa, digamos, fractura o falta de cohesión interna en la Unión Europea, forzando a que la Unión en sí tenga que tomar liderazgos fuertes, que es en un terreno en el que él opera. Por eso estamos viendo declaraciones o figuras como Macron o el líder alemán también, o ahora también el líder belga, que se posicionan de una forma digamos, más fuerte o con una posición de más dureza frente a Trump, frente o en contra de también otros sectores de la Unión Europea que aboga por un diálogo, pues, digamos, más profundo, más pausado, de entendimiento y demás. Y Trump en este sentido entiende la política internacional como un orden de jerarquía transaccional, realista, es decir, una serie de elementos que en la Unión Europea actualmente en su estrategia exterior carece de ellos, y Trump lo ha entendido perfectamente y está provocando esa erosión de la cohesión. Si ya venía de antes, pues más está profundizando actualmente en la Unión Europea, y eso lo estamos viendo por una parte con la concreción, digamos, o la declaración de diferentes líderes europeos que luchan por ser esa imagen de cara a Donald Trump de liderazgo fuerte, y otros, la otra cara de la moneda, que no comparten esa visión. Bueno, como mencionábamos al principio, se cumple ya un año de este segundo mandato de Donald Trump. Miguel Ángel, hemos intentado nosotros antes, en el arranque, en apenas 2 o 3 minutos, resumir lo que ha sido, y es evidentemente, como te puedes imaginar, misión imposible. Pero si tuvieras que describirlo en una palabra, o en varias palabras, o en unas pocas frases, ¿cómo, ¿cuál es la reflexión o cómo describirías este primer año? Pues creo que estamos asistiendo a una consolidación de las primeras pistas que nos dejó ver en el primer mandato. Es decir, Trump está gobernando tanto Estados Unidos como el mundo tal como él cree que es, no como debería ser. Por tanto, por una parte, en política exterior estamos viendo esa reescritura de los valores internacionales, de un sistema internacional que vuelva a las esferas de influencia y a las políticas de poder y al equilibrio de poder tradicional en este sentido, y una política interior fuertemente marcada por un intento de concentrar ese poder ejecutivo que muchos tildan de estar bastante relacionada con la teoría del poder ejecutivo unitaria, que busca agrupar la mayor parte del poder posible a la hora de desarrollarse, y él cree en una democracia directa en el sentido de que como él obtuvo esos resultados electorales en 2024 que le facilitaron este segundo mandato, cree que tiene la capacidad y la bendición por parte del pueblo estadounidense de hacer lo que le plazca. Pues nos quedamos con esto como resumen, como decimos, para culminar este primer año, que no es un punto final ni mucho menos, es un punto y aparte. Deberemos qué legado deja finalmente Donald Trump. Tenemos muchas dudas al respecto. Mira, Miguel Ángel, voy a aprovechar para preguntarte Sí, si, claro. porque todavía queda mucho para saber qué legado pretende dejar Donald Trump o cuál va a dejar, pero si terminase mañana su mandato, ¿cómo crees que sería recordado? Creo que como una figura que logró consolidar las tendencias que venían previamente detrás de él. Tuvo esa capacidad de cristalizar todo lo que él había predicho en su anterior mandato, logró entender las dinámicas que estaban siendo preestablecidas en el orden internacional, y lo consiguió de una forma bastante abrupta y diferenciada, acorde a su diplomacia personalista. Y si me permites una pequeña reflexión, Sí. Marta, lo Ujú. último, es bastante importante entender o intentar comprender qué elementos de continuidad van a tener las siguientes administraciones, ya sean Ujú. republicanas o demócratas. Estamos hablando de una persona que impregna su punto de vista en todas las capas del poder y que es bastante difícil seguirle el pulso. Por lo tanto, ya sea una administración demócrata o republicana, la tarea que van a tener para seguir operando en un sistema internacional que él está ahora mismo preparando y desarrollando es bastante difícil, y van a tener un impacto global sin ningún tipo de duda, cuanto menos eh, cambiante, y sobre todo que va a marcar un punto de inflexión en las próximas décadas.
Ujú. Muy interesante porque efectivamente si Trump consigue reordenar el tablero geopolítico, quien asuma después el mandato, sea de la oposición o sea del Partido Republicano, tendrá que estar a la altura. Exacto. Si no, le tocará reordenarlo de nuevo y esto también tendrá otras consecuencias. Así que muy interesante ese punto de vista y esa reflexión. Todavía queda, aunque nunca se puede decir, porque siempre se puede terminar el mandato antes de lo esperado. Vamos a ver, esperar y ver, porque no nos queda otra. Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, Marta, y como siempre, un verdadero placer.